Porque de tal manera amó Dios al mundo. Por fin logramos colocar esta joya de la corona entre las demás joyas que tiene este capítulo 3. La gran mayoría de las personas creyentes, y aún personas que no lo son, saben de este versículo, pero lo habíamos tomado sin tener en cuenta todo lo que hay a su alrededor, y eso es lo que el apóstol Juan en su carta nos viene regalando. En este capítulo el Señor Jesús está hablando con un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo es un dirigente del pueblo judío, y fue a él de noche para decirle que sabían que el Señor Jesús había venido de Dios, porque nadie podía hacer las señales que el Señor Jesús hacía si Dios no estaba con él. Inmediatamente el Señor entabla conversación con Nicodemo, porque necesita llevarlo a la conclusión de que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, que con Dios estaba hablando. Entonces, la curiosidad de Nicodemo nos abre a nosotros la revelación. Quiero que recuerde algo: el que está hablando acá es el Señor Jesús. ¿Y el Señor Jesús quién es? ¿Quién es el Señor Jesús? Dios. Entonces, capitalice esto. Es Dios el que ha decidido hablar con la humanidad, y además ha venido. Nos dijo ya en el capítulo 1 que el Verbo habitó entre nosotros, se hizo hombre, porque para Dios no hay nada que imposible. Existen muchas personas apegadas a doctrinas erradas que sostienen que no puede ser que Dios se haya hecho criatura. Con esa sola afirmación pues muestran lo errado de su doctrina, porque parten de la base de que para Dios sí hay cosas imposibles. Y tú y yo sabemos que para Dios no hay nada que imposible. Mira al de lado y dígale: nada imposible para Dios. Si usted es de las personas que ha recibido a Cristo Jesús, y Cristo Jesús ha entrado en usted y está con usted, entró al terreno de que no hay nada imposible. Ahora, todo esto se da porque es una historia de amor, pero no es una historia de amor rosa, es una historia del verdadero amor. La palabra amor acá es ágape, y el Señor Jesús nos está diciendo que su Padre Dios de tal manera ha amado a la humanidad que no quiere que la humanidad se pierda. Y resulta que para que la humanidad no se perdiera, le dio un regalo a la humanidad inmerecido. Ya el apóstol Pablo dijo que Dios nos amó antes de que nosotros lo amáramos a Él. Que tal vez una persona pueda sacrificar su vida por alguien bueno, pero el fondo de este amor, el trasfondo de este amor, es que entre los de la raza humana en ninguna generación había existido nadie bueno, ni uno solo, dice la carta a los romanos, porque toda la humanidad, en el hombre y la mujer iniciales, habían pecado y habían sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la solución viene directamente del cielo. Entonces, esta historia de amor verdadero nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y no lo dio sin un propósito. El propósito, al menos para la humanidad, es que para que todo aquel que en Jesús crea no se pierda, mas tenga ¿qué clase de vida? Eterna, eterna. Siempre anhelamos una vida mejor. Los padres le dicen a su hija cuando se va a casar: para que tengas una vida mejor. Los padres le dicen a su hijo: para que tengas una vida mejor. Pero si alguien nos saca a vivir mejor, es indudablemente Dios. Diga conmigo: vida eterna. Estas afirmaciones que el Señor Jesús está haciendo no las ofrece nadie más.
nadie más puede ofrecer vida eterna. De hecho, el mundo al cual el Señor Jesús viene es un mundo perdido y en tinieblas, como lo dijo anteriormente, pero las tinieblas, ya dijo el Evangelio, no prevalecen contra la luz que el Señor trae. Es más, jamás han prevalecido. El Señor ha venido a la humanidad para contarle que aquel que tiene engañada a la humanidad en ningún momento ha prevalecido. Él viene a colocar las cosas en orden. Entonces el ser humano tiene el privilegio en Cristo Jesús de cambiar su destino. Al creer en Cristo Jesús, nosotros podemos cambiar nuestro destino, porque al recibirlo, resulta que antes de conocer de Jesús, cualquiera fuera la persona, iba directo a la perdición eterna, a la muerte eterna. Sin embargo, Él viene y se para en medio del camino de la humanidad que se lanza sin conocimiento hacia la perdición eterna, y les dicen: crean en mí y ya no tendrán muerte eterna, sino que tendrán ¿qué? Vida eterna. Diga eso conmigo: vida eterna. Mire, eso es un manjar bajado directamente del cielo, la vida eterna. Entonces, ese rumbo perdido, aquellos que viajábamos hacia la perdición completa, ha sido cambiado completamente. Entonces hace otra afirmación más poderosa. Mire, si a usted le han enseñado o tiene la tara de la religión en que el Señor Jesús está súper pendiente de usted a ver qué malo hace para dispararle y dejarlo tendido en el piso para siempre, navegando en su culpa y en la acusación, pues entonces está bien lo que estamos haciendo al leer las Sagradas Escrituras para sacarnos de esa ignorancia. Porque resulta que el Padre envió a su Hijo amado, al Señor Jesús, al mundo. No lo envió para condenar al mundo, porque el mundo ya estaba ¿qué? Ya estaba condenado. La humanidad viajaba hacia la perdición. Entonces, cuando el Señor Jesús viene, no viene, aunque ya nos dijo en el 2:25 que Él conoce todo lo que hay dentro de una persona, Él sabe sus pensamientos. Recuerden esa vez que el Señor Jesús fue invitado por un fariseo llamado Simón a su casa a comer. Y en medio de esa cena entró una mujer. Y esta mujer comenzó a llorar. Y con sus lágrimas le mojaba sus pies. Y con sus cabellos se los secaba. Y además se los besaba, le besaba los pies. Simón, el que lo había invitado, pensó, diga conmigo, pensó. Miren lo que dijo el individuo. Si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer de mala vida es esa. El Señor Jesús soltó los cubiertos y le dijo: Simón. Y cuando uno está acostumbrado a pensar callado, pues ¿qué se va a imaginar que el Señor Jesús le escucha a uno los pensamientos? Mírale, dígale: ay, ay, ay. Entonces le dijo: Simón, entré a tu casa y no me diste agua para lavarme los pies. Pero esta mujer no ha cesado de mojarlos con sus lágrimas. Tampoco me dice toalla para secármelos, yo lo hubiera hecho, y ella con sus cabellos no ha hecho sino secármelos. Y además no me diste beso al entrar, porque era la costumbre, y esta mujer no ha cesado de de besarme los pies. La conclusión de eso es que el Señor Jesús le dijo: Simón, ten en cuenta, al que más se le perdona, más que ama. Según Simón, él era demasiado bueno, más bueno que aquella mujer. Y el Señor Jesús le dijo: es posible que tengas razón, por eso me amas poquito. Mientras que esta mujer sí estaba entregada de todo a la perdición, y como la perdoné, más me ama. ¿Cómo le quedó eso? Entonces, aquí dice que el Señor Jesús no vino al mundo enviado por su Padre para condenar al mundo, porque el mundo ya estaba ¿qué? Condenado. No, ya eso estaba listo. Él vino para que el mundo sea salvo por Él, para que la humanidad, ya a nivel individual, tú y yo, en cada generación, tomemos la decisión
de si sigo derecho al lago de fuego y azufre o me incluyo en el plan del Mesías para ser inscrito en el libro de la vida y poder estar en la eternidad con Él. Quiero que, por favor, se apropie del libro de Apocalipsis, salga de esos falsos temores. Todo lo que estamos cantando, la gran mayoría de canciones, están basadas en lo que ocurre en Apocalipsis. Entonces nosotros tenemos una eternidad para pasarla con el Señor y es hora de que sepamos qué es lo que nos espera en la eternidad. Y no lo vamos a saber cuando lleguemos allá solamente, lo podemos saber desde acá. ¿Cómo? Porque el Señor no se guardó absolutamente nada. Usted puede entrar a Apocalipsis con tranquilidad y mirar cómo termina esta historia entre Dios y nosotros, para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, dice el Señor Jesús, que no trae agua en la boca, es igual de amoroso pero de sincero, y como Él está hablando con Nicodemo, le dice: el que en Él cree, recuerden que el Señor Jesús está hablando acá en tercera persona, pero podemos decir, el que en mí cree, no es ¿qué? No es condenado, es sacado de la condenación. Pero el que en mí no cree, ya ha sido ¿qué? Entonces no es que se va a condenar porque no cree en mí, sino que ya venía condenado. Para salvarse de esa condenación, es bueno que crea en mí. Ahora, si usted me desprecia, como lo vamos a ver en este evangelio al avanzar en estos capítulos, ya no habrá absolutamente más nada que hacer por usted, porque a propósito ha hecho de lado la invitación de Dios a ser salvo. Entonces, ¿decido aceptar el plan de amor de Dios o sigo en mi inevitable destino de destrucción? El que en mí cree, el que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahora, ¿por qué? Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué daño nos hacíamos cuando pensábamos que el Señor, o los caminos del Señor, o la vida con Cristo, era como una gran tienda de promociones, en donde yo podía encontrar cosas y cosas para surtirme, para llenar mi alacena, para llenar mi vestir, para llenar mi cochera, para emperifollarme, como dicen las señoras? No, hay algo único que Él ha venido a hacer. Claro que creemos en la sanidad, claro que creemos en la prosperidad, claro que creemos en todas las cosas buenas que Dios puede darnos. Pero esas son ¿qué? Añadiduras, y Él se encargará de tenernos bien en esa área. Sin embargo, lo que el Señor quiere que aprendamos, o por lo menos apreciemos más, es que si yo no creo en el Señor Jesús, en el Emanuel que Él ha enviado, recuerden que Él lo mandó con nombre y todo, Emanuel, Dios con nosotros, el Mesías, el Cristo, Jesús, el nombre que más nos aproxima a Él. Pero me quiere decir que ese nombre es del único Hijo que Dios se precia de tener, el unigénito. No dice primogénito, dice unigénito. Es de su misma esencia. Por cuestión de presentación ante la humanidad, ellos se nos presentan como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tienen la misma naturaleza de Dios, pero para presentarse a nosotros, entonces Él dice: soy el unigénito del Padre, soy de su misma naturaleza, yo soy Dios. Al ser hijo de Dios, soy Dios porque tengo su naturaleza. Pero quien no me crea, porque a propósito, vuelvo y les digo, es que el Señor Jesús vino por primera vez hace 2000 años acá a la tierra. No es la visita de cualquiera, es la visita del Creador. Yo sé que nosotros, por estar tan ocupados, porque nacemos en un sistema que tiene mínimo 6000 años de antigüedad, que le ha enseñado a la gente desde que nace, la coloca como en una rueda de hámster, es de hámster, en la que usted se monta en esa rueda y empieza de pecho de la mamá, y después está gateando y sigue corriendo y de pronto se encuentra en kinder
kinder, pre-kinder, y después lo colocan en primaria y sigue ahí corriendo. Usted no sabe para dónde va, pero dele, el sistema nos hace pensar eso. Y después pasas al bachillerato, y después del bachillerato vas a una universidad, y después viene el grado, el posgrado, la especialización, todas esas cosas que hay ahora, y de pronto tienes 80 años. Y sigues corriendo ahí porque resulta que no hay realización. El Señor Jesús viene a bajarnos de ahí, dígale de lado, a bajarnos de ahí y a colocar las cosas en perspectiva. Y me dice, yo vengo a sacarte de ese sistema y tienes que hacerlo creyendo en mí. Soy Dios, he venido por ti y quiero presentarme a la humanidad que está condenada para decirle que hay un camino de salvación y me llamo yo. El camino de salvación, el Señor Jesús dijo, yo soy el ¿qué? El camino. Yo soy la ¿qué? La verdad. Y yo soy la ¿qué? La vida. La vida es algo valiosísimo. No te lo ofrece ninguna entidad financiera, no te lo ofrece ninguna entidad religiosa, no te lo ofrece un buen grupo de amigos, solo lo puede obedecer Dios. Ahora, ¿por qué el mundo se va a condenar, ese mundo que estaba en tinieblas? El hecho es tremendo porque él viene, dice en el capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos ¿qué? No lo recibieron. No lo recibieron. Viene el dueño de la casa, el que ha hecho todo, y la gente no lo recibe. Inicialmente el pueblo judío, pero no nos salvamos los gentiles de la situación, como vamos a ver más adelante. Y él explica, porque todas las letras del Señor son grandes. No hay, en este contrato con Dios, no hay letra pequeña en el contrato allá con asterisco. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? ¿No aplican qué? Limitaciones. Y esta, ¿no aplica qué? Restricción. En esto no hay restricciones. Lo puede entender cualquiera, hasta el que no cree en Dios. Porque dice el Señor Jesús, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Nosotros ya no estamos a la altura de este capítulo para preguntarnos qué es la luz, porque ya en el capítulo 1, Juan, el que nos está presentando el Evangelio, dice que Jesús es ¿qué? La luz. Miren que el Señor Jesús se viene presentando de distintas maneras. Siempre lo de Él es mejor. Él dice que Él es la luz. No estaba refiriéndose a esta. Está diciendo que la luz prevalece en las tinieblas de oscuridad que el mundo caído estaba. Luego, por allá, convierte agua en vino. Y el maestresala, el encargado, le dijo al esposo, la gente por lo general sirve el mejor vino al principio y luego el más malito, porque ya la gente está embotada, está toda prendidita, pero tú has dado el mejor vino también al final. Entonces viene a mostrarnos que hay un vino mejor y es el que él sirve. Nicodemo le dijo, mira, te es necesario nacer del espíritu y del agua. Resulta que Nicodemo conocía todos los rituales judíos de lavarse las manos, de toda esa purificación que se hacía externa. Pero el Señor Jesús empieza a hablar de otra agua que la gente no conoce. En el capítulo 4 vamos a encontrar que el Señor Jesús está hablando con una mujer en un pozo. Y él le dice, el que beba de esta agua que tú estás sacando volverá a tener ¿qué? Sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, de su interior brotarán ríos que saltan para vida ¿qué? Eterna, y no volverá a tener sed jamás, nunca jamás. Todo lo que el Señor Jesús vino a ofrecer es mejor, una mejor luz, una mejor agua, un mejor vino, una mejor ofrenda, lo vamos a ver más adelante. Entonces, resulta que la gente que no acepte al Señor Jesús, le preguntará el día del juicio que existe. Le hace atentamente Apocalipsis capítulo 20 y dice que la muerte y el Hades y el mar devolverán a los muertos para que se presenten ante un trono que desciende del cielo, se llama el juicio del trono blanco, y se le abrirán unos libros. En esos libros están anotados los hechos oscuros de la humanidad. Es diferente. Tenga en cuenta esto, cuando nosotros decimos que el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir, no está hablando de oscuridad como la que estas tinieblas tienen sumida a la gente. Por lo general la humanidad está sumida en tinieblas porque todas sus conductas carnales se hacen a oscuras, por fuera de la vista de Dios. Pero cuando usted y yo decimos que el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir en Cristo Jesús, es que el Señor Jesús viene a quitar las sombras que cubrían
todo lo bueno que en Cristo Jesús se cumplía. Las sombras del Señor Jesús simplemente son despejadas cuando Él ingresa en la humanidad para mostrarnos todo lo bueno que en Él está escondido. Por lo tanto, entonces ya empezamos a entender la condenación. Johnny, ¿usted por qué me explica eso? Usted no sabe en lo que yo ando ahora. Todo lo que te esté pasando, bueno o malo, es temporal. Diga conmigo, temporal. Pero lo que el Señor Jesús nos está sirviendo, porque para eso bajó, es a mostrarnos lo eterno. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. O sea, Cristo, Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, la luz, el Verbo. Y resulta que ese Cristo, ese Jesús, ese Mesías, el Hijo de Dios, la luz, el Verbo de Dios, que era Dios y estaba con Dios, y resulta que los hombres amaron más las tinieblas en las que vivían que la luz que había venido. En otras palabras, lo rechazaron y le dijeron no. Ahora recuerde que el primer destinatario de este mensaje es Nicodemo. Nicodemo se pasa todo el día hablándole de Dios a la gente, pero resulta que Nicodemo no conocía al Dios que estaba escondido en las sombras, que ahora ha salido a la luz. Él ministraba en un tabernáculo de sombras, pero ahora el Señor Jesús le viene a mostrar un mejor pacto y se ha hecho como Él y se presenta ante Él. Ha salido de detrás de la cortina y está hablando directamente con Él y le está diciendo, me rechazaron, vas a ver cómo me dicen que no me reciben. Ahora, ¿por qué la gente no recibe esta clase de luz? Porque las personas tienen obras malas. Diga conmigo, malas obras. Ya el apóstol Pablo nos ha explicado una cantidad de veces en Gálatas, en Colosenses. Santiago nos lo explica en su carta. En Primera de Corintios Pablo lo vuelve a retomar. Y así sucesivamente. Todo lo que el ser humano caído hace, lo hace porque ha nacido bajo ¿qué? Dígalo, ¿bajo qué? Y por eso comete ¿qué? Pecados, y es esclavo de eso. Entonces, el ser humano está acostumbrado a vivir en tinieblas, de acuerdo con su naturaleza caída. El Señor Jesús viene y resulta que trae tal luz que todo el que hace lo malo queda como encandilado ante la presencia del Señor Jesús, porque sus pecados son como escamas que tienen cubierta su mente, su corazón, su conciencia, y no le permite ver la luz. Ahora, entonces cuando la luz viene y me alumbra todo lo que dice Hebreos 4:13, que todas las cosas estamos desnudas y abiertas delante de Dios. O sea, Dios viene y no mira la apariencia. Él mira lo que hay, ¿dónde? En el corazón, en la mente, como aquel Simón que le dijo el Señor Jesús al responderle lo que estaba pensando. Y todos queremos escapar a eso, porque todo aquel que hace lo malo, es decir, pecados, aborrece la luz y no viene a la luz, porque es ajeno a la vida del Espíritu. ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos el privilegio de presentarnos ante Dios sin haber nacido de nuevo? Así como Nicodemo, nos presentamos ante Él para nacer de nuevo por el llamado del Espíritu. Nos damos cuenta de lo sucia que está nuestra vida. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. ¿Quién ha visto CSI? CSI. El de Miami, el de New York, el de Las Vegas, creo que van a sacar uno hasta en Sabaneta. Llegan a la escena del crimen, todo está limpio porque el delincuente ha limpiado todo, lo ha brillado. Y entonces ellos se ponen sus gafas naranja y prenden su luz ultravioleta y empiezas a ver todas las manchas de sangre, todo lo sucio que está ese cuarto que inclusive habían pintado, etcétera, etcétera. Y de pronto aparece alguien con otro aparato que detecta las huellas digitales y queda al descubierto todo lo que estaba escondido. Así es la vida de uno. El Señor Jesús llega a la vida de cualquiera e inmediatamente se prende esa luz ultravioleta que Él trae de la eternidad y nos muestra que hasta la mejor de nuestras obras es como un trapo de inmundicia. Mira al de lado, dígale, trapo. Ustedes son mis hermanos y mis hermanas muy jóvenes todos. La época de la tecnología ayuda mucho en esto del aseo. Pero antes de que existieran
todas estas toallas sanitarias, las damas y aquellos que estaban heridos se tenían que curar o se tenían que proteger con trapos. Entonces en Isaías hay un pasaje en el que el Señor le dice a los israelitas que la mejor de las obras de ellos, la mejor de las obras, era como un trapo de inmundicia. Entonces imagínese ese trapo lleno de sangre, además putrefacta, que usted no quiere ver. Nadie llega a una casa y dice: muéstrame tus trapos de inmundicia, vení, yo traje los míos para que comparemos. No lo hace, porque eso da ¿qué? Pena, da pena. El Señor dice: la mejor de tus obras es como un trapo de inmundicia de esos. ¿Por qué? Entonces has aborrecido la luz, y para que nazcas de nuevo tienes que venir a mí, para que la vida del Espíritu fluya. Así como estás, no me sirves. Yo no soy el dueño de un taller. Recuerdo una canción que se llama Al taller del maestro. No se trata de reparar ese ser humano que está caído. No sirve. Tiene que nacer ¿de qué? De nuevo. Dios no hace remiendos, el Señor Jesús no hace parches, Él no hace reparaciones. Él entonces nos empieza a mostrar lo que va a hacer en la cruz. Ahora, el Señor Jesús que está hablando acá no es más ni menos que el que va a la cruz. Es igual. El Señor Jesús que se ha encarnado, tomando el vientre de María para darse cuerpo por el Espíritu Santo, no es un Jesús diferente al que ya era preexistente con el Padre, porque dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo ¿qué era? Dios. Estamos hablando del mismo. Es más, es el mismo después de resucitado. No es que el Señor Jesús después de resucitado salió con más superpoderes. No. Él siempre ha venido así, porque en Dios no hay sombra de variación. De Él viene todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto. Entonces, cuando el Señor Jesús pasaba entre los seres humanos de aquella época, al igual que hoy, resulta que salen a la luz todas esas cosas ocultas. Hay gente que no quiere eso. Hay personas que quieren vivir como el marranito en su chiquero. ¿Por qué? Porque cuando uno viene a Jesús, esas obras íntimas de uno, que considera un gran patrimonio y que no son sino basura, son reprendidas, salen a la luz, porque la vida de Dios expone la naturaleza caída que hay en cada ser humano. La naturaleza caída es común a toda la humanidad, pero cada ser humano se especializa en algunas cosas. Además de caído, se especializa. Resulta que, recuerden que nosotros nacimos bajo pecado y cometemos ¿qué? Pecados. Entonces, unos se especializan en robo, otros en borrachera, otros en envidia, otros en codicia, otros en homicidio, otros en inmundicia sexual, otros, etcétera, etcétera. Y lo tremendo de todo esto es que si yo me especializo en robo, critico a los de homicidio. Y digo: ay, yo no soy como ¿qué? Como ellos, pero lo que me mata a mí es la ¿qué? La raíz bajo la que he nacido. Yo nunca mataba a nadie. No necesitas matar a nadie para condenarte. Es más, ¿naciste qué? Condenado. ¿Por qué? Porque estabas destituido de la gloria de Dios. Usted dirá: pero yo no he hecho nada. Tiene toda la razón. Usted no hizo nada, pero viene de una raza humana caída, porque aquella primera pareja lo hizo todo por nosotros. ¡Qué belleza! Entonces, para que sus obras no sean reprendidas. Sin embargo, hay otra clase de seres humanos. Diga conmigo: otra clase. Los que se atreven y dicen como, ¿han leído el Salmo 51? El Salmo 51 habla de la conducta que desplegó David, pero David va y se presenta ante el Señor y le dice: Señor, en pecado me concibió mi madre. O sea, David, en el Salmo 51, antes de que el Señor Jesús venga, él ya sabía que había nacido bajo ¿qué? Pecado, y cometía ¿qué? Pecados. Cuando a David le decían el dulce cantor de Israel, David decía: si ustedes vieran los pensamientos que tiene el dulce cantor de Israel, no me dirían eso. Entonces David decía: en pecado me concibió mi madre, no porque la mamá de David hubiese tenido un desliz con algún vecino, no, él está diciendo: en pecado nací, porque la raza humana me ha caído, y por lo tanto yo vengo. Sin embargo, él dice: límpiame.
El Señor Jesús David no se le oculta a Dios, sino que se le pone de frente y dice: Señor, limpie con hisopo, métame el escubillón hasta allá adentro, sáqueme esto de raíz. Casi que se nos adelanta. Hubiera podido decir David: necesito nacer ¿de qué? De nuevo. Cuando tienes ese encuentro con Dios, entonces puedes tener la plena certeza de que el Señor no te echará, porque has reconocido que necesitas eso, necesitas nacer de nuevo. ¿Por qué no me lo habían explicado así? No sé, pero ahora que nos lo están explicando de esta manera, es hora. Además, recuerden que estamos repasando, ¿sí? Estamos repasando todo lo que hemos visto durante estos años. Estas personas, entonces, que no quieren ser reprendidas en sus obras y prefieren venir en tinieblas, son unas, pero hay otras. El Señor Jesús dice: mas el que practica ¿la qué? La verdad, viene ¿a qué? A la luz. Entonces, el asunto acá es que el nacido de nuevo tiene una nueva naturaleza, ha sido nuevamente creado. Y naturalmente la vida del Espíritu fluye de él. Desde luego hay que cultivarla, hay que desarrollar esos músculos espirituales, pero ya la tienes por el solo hecho de haber nacido de nuevo. Entonces, el que practica la verdad viene ¿a qué? A la luz. Mire, mi hermano y mi hermana, la gran diferencia entre el que no ha nacido de nuevo y el que ha nacido de nuevo cuando cometen un pecado es que el que no ha nacido de nuevo sale corriendo en la línea opuesta a donde está Dios. Pero aquel que ha nacido de nuevo corre directamente hacia Dios. ¿Para qué? Para que sea exhibida su conducta. Y le dice: Señor, límpiame, lávame. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Muy bien. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y para eso existe la vida del Espíritu. Cuando dice para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, es que así como antes de nacer de nuevo practicaba las obras de la carne, ahora que he nacido de nuevo practico la vida del Espíritu. Pero para esto hay que sacar tiempo, hay que hacer un alto en el camino. Recuerde que Nicodemo vino a él de noche, después de que había salido de despachar en la oficina. El hombre trabajaba mucho. ¿Se estaría escondiendo? No creo. Sacó el tiempo necesario para ir a hablar con el Señor Jesús. Él no se puso a pensar: ¿será que está dormido? No, yo tengo que hablar con él. Y cuando empieza a hablar con él, en Nicodemo empieza a ocurrir un cambio, una transformación que él no entiende, pero lo está sintiendo. Y se da cuenta de que había enseñado mucho sin saber nada, de que le había hecho creer a la gente que él era un dirigente que los podía llevar a Dios, y él mismo no estaba reconociendo que el que estaba al frente de él era el Señor Jesús, que es Dios. Entonces, ahí termina la primera conversación con Nicodemo. Después lo vamos a ver apareciendo en el capítulo 8 y después lo vamos a ver apareciendo en el capítulo 19, completamente nacido, renacido. Se termina la conversación con Nicodemo acá. Tú y yo debemos haber sacado ya mucha sabiduría de este pasaje. No se contente solo con leer una vez la Escritura. Siga bebiendo de ella, más va a encontrar. El Señor Jesús dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Se fue de allí donde estaba y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Diga conmigo: bautizaba. En esta labor de bautizar había dos equipos: el equipo del Señor Jesús, que es el Mesías, con los discípulos, que ya lo vimos recolectando esos discípulos desde el capítulo 1, y se dedicaron a bautizar a la gente. Pero había otro equipo, y era el de Juan el Bautista. Juan también estaba bautizando en otro sector llamado Enón, junto a Salim, otra región, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. De paso, ya salimos del asunto de que si yo me voy a bautizar, y si me bautizo es ¿con qué? ¿Con luz? ¿Me bautizo con un soplo? No, dígale de lado, con agua. Uno, después de creer en Cristo Jesús, se bautiza. Usted y yo ya no podemos salir con el asunto de que a mí me bautizaron recién nacido, cuando era pequeñito. No, porque resulta
que uno primero cree y después ¿qué? Uno primero cree y después ¿qué? Se bautiza. Tal vez le mate la vaca sagrada a alguno y con mucho gusto lo hago. Porque un niño no tiene conciencia de todas estas obras de oscuridad que el ser humano tiene por el solo hecho de haber nacido bajo pecado. Entonces usted me dice, el bautismo de niño o de niña, que me pusieron mameluco y todo para, ¿se dice mameluco? Sí, para que me mojaran. Eso es, lo mojaron. Pero no ¿qué? Porque para bautizarme debo tener conciencia de ¿qué? De pecado, para poderme ¿qué? Arrepentir y recibir a Cristo Jesús. Y una vez arrepentido y he recibido a Cristo Jesús, entonces ahora sí me puedo bautizar, porque al bautizarme estoy refrendando que he creído en Cristo Jesús para salvación eterna. Aprovecho para explicar esto del bautizo acá, aunque no debería ser el pasaje, me serviría más el de Romanos capítulo 6 o algo de Colosenses, pero de una vez para el que tenga la duda de que si me bautizo o no me bautizo. Usted que tiene la duda de que se bautiza o no se bautiza, ya no tiene la duda. ¿Tendrá alguna... ¿qué le digo yo? Algún falso concepto del bautismo, pero la duda ya no le queda. Entonces, lo otro es, ¿y dónde me bautizo? Pues donde haya agua, si quiere vaya en On, si quiere, ¿cierto? O a Salín, o si está de mucho afán, en la quebrada ahorita saliendo. Pero el asunto es que si he creído, ¿me debo qué? Bautizar. El bautismo no me salva, pero da testimonio de que he recibido a Cristo Jesús. Entonces miren, por ejemplo, que ahorita nosotros presentamos a Eugenia, se la presentamos al Señor, ¿la bautizamos? No. ¿Por qué? Porque no tiene ¿qué? ¿Conciencia de qué? De pecado. Hay que dejarla que crezca. Lo mismo que hicimos con Elena y con muchos de acá que han traído a sus hijos. Algunos inclusive los presentamos de niños. ¡Wow! ¿Cómo han pasado los días? Entonces, el asunto es ese. Entonces hay una serie de eventos de bautismo allá. Y Juan hace la aclaración de que Juan el Evangelista hace la aclaración de que Juan el Bautista todavía no había sido ¿qué? Encarcelado. Leyendo los otros evangelios, usted sabe que Juan el Bautista empezó a decirle a Herodes, la mujer que tienes no es la tuya, es de tu hermano, eso no está bien. Y lo encarceló. Herodes lo encarceló por eso. Y allá pues perdió hasta la cabeza Juan el Bautista. ¿Por qué? Por decirle a Herodes, uno nacido de nuevo, que la ley decía que eso estaba malo, y Herodes prefirió permanecer en tinieblas en vez de venir a la luz, y creyendo que matando a Juan se le iba a acabar la oscuridad, antes se metió en más, porque un evangelista dice, y añadió Herodes a todos sus delitos y transgresiones el haber matado a Juan el Bautista después de meterlo en la cárcel. Eso es lo que uno hace, ocultar lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce la naturaleza caída. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Sin embargo, hay gente que no aprecia quién está hablando. El que está hablando es el Señor Jesús. ¿El Señor Jesús es quién? Dios. Le suplico que no caigamos en el mismo error. Cuando usted tome su Biblia, y si es de los que ya tomó la lectura juiciosa de 9 capítulos diarios, ya no empiece a pasar como si ya se supiera eso. Así no es. El que está hablando aquí es Dios. O sea, Dios, el Creador, ha sacado un tiempito para sentarse con usted a través de las Sagradas Escrituras y explicarle cómo son las cosas en el cielo. Algo que usted y yo no conocemos. Así que eso de que yo no tengo tiempo para leer las Sagradas Escrituras, perdónenme, no es disculpa, es hasta bobito eso, muy mañé. Al Señor Jesús no le sirve que usted no tenga tiempo. Él sabe que Él se merece toda su atención. ¿Me hago entender? ¿Por qué algunos prosperan más en esto? Interesante. A mí se me hace, es que el que más lee las Escrituras, más ama. El que la lee poquito, ama poquito, porque se le ha perdonado poquito. Pues pero un pensamiento mío nomás. Entonces, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces, recuerden que Juan bautizaba y el Señor Jesús, o por lo menos los discípulos del Señor Jesús también bautizaban, y ahí viene lo que solo sabe hacer el ser humano caído. Entonces hubo discusión, diga conmigo, discusión.
El ser humano caído no sabe no pelear. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan, que tenía discípulos, Juan el Bautista, y los judíos, que también tenían discípulos, acerca de la purificación. Recuerden que el agua de aquellos, en sus rituales del antiguo pacto, era muy diferente al bautismo que Juan traía, porque el bautismo de Juan el Bautista nos enruta a Cristo. Los lavatorios, las abluciones que esta gente hacía con agua era para dejarlo a uno enclavado en el antiguo pacto de Moisés, mientras que el de Juan era enrutándome a Cristo. Por allá en Hechos de los Apóstoles usted va a encontrar que había gente que solo conocía hasta el bautismo de Juan. Entonces, una vez estaba eso detectado, Pablo o cualquiera de los discípulos enrutaba a la persona hasta Cristo Jesús, e inclusive lo hacían bautizar de nuevo en el nombre de Cristo Jesús. Pero es algo acerca de la purificación, porque la gente que está bajo el antiguo pacto no ha nacido de nuevo, por lo tanto no sabe sino pelear. Entonces vinieron a Juan, y miren lo que es la cizaña que siembra uno cuando está caído, así sea religioso, porque los judíos eran religiosos. Amigos, ¿están aquí? Uno sabe cuándo una persona es religiosa o es nacida de nuevo. El religioso siempre anda buscando cómo meter rencilla, y eso es del diablo. ¿Por qué? Porque este es de su padre el diablo. En los capítulos siguientes el Señor Jesús va a estar hablando con los judíos y Él le dice: no, pues yo sé quién es mi padre. Los que no saben quién es el padre de ustedes son ustedes mismos. Ustedes se creen hijos de Abraham, y lo que son hijos del diablo, porque las obras del diablo hacen. Entonces estos judíos vienen a Juan el Bautista y le dicen, miren pues el respeto, pero miren la cizaña. ¿Están aquí, amigos? Rabí, religioso, maestro, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, es decir, al que respaldaste, bautiza y todos vienen a él. ¿Recuerdan que en el capítulo 1 le preguntaron a Juan el Bautista: ¿usted es el Cristo? Y él dijo ¿qué? No, yo no soy el Cristo. ¿Usted es el profeta? Y él dijo ¿qué? No, yo no soy el profeta. ¿Eres tú acaso Elías? Y él dijo: no, yo no soy Elías. Entonces, ¿quién eres tú? Soy uno que clama en el desierto, vengo a abrir camino al que viene tras de mí, que es más poderoso que yo, al cual no soy digno inclinado de desatarle los cordones de sus sandalias. Entonces, Juan el Bautista, qué bonito esto, él sí sabía quién era. Recuerden que ya hablamos esto. Muchos de nosotros no sabemos quiénes somos. Entonces, por eso andamos alquilados en el sistema. El sistema toma a todo aquel que todavía no sabe quién es en Cristo Jesús y se lo absorbe como un remolino chupamanchas y lo pone a trabajar en el sistema. A algunos les quita todo, a otros les da todo, pero lo mantiene enredado en el sistema. A algunos los vuelve supercultos, gente con una cantidad de conocimientos. A otros nos deja sin ningún conocimiento, pero esclavos del sistema. Entonces, Juan el Bautista, que sabe quién es el Señor Jesús y sabe quién es Él, porque recuerden que Juan el Bautista, cuando vio al Señor Jesús, dijo: he ahí que el Cordero de ¿quién? De Dios, que quita ¿qué? El pecado del mundo. Él es el Mesías. ¿Por qué? Porque el que me envió a bautizar con agua me dijo que sobre quien yo viera descender el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es el que había de venir. Entonces Juan el Bautista sabe quién es Jesús y Juan el Bautista sabe quién es Él. Estos van a torearlo, van a azuzarlo, diciéndole que el Señor Jesús, que Él bautizó, porque Él bautizó al Señor Jesús para cumplir todo, para no escandalizar a nadie, que además lo respaldó diciendo de ahí el Cordero de Dios. Ahora ese como que le está volteando porque toda la gente está yendo para donde Él. Y dice Juan el Bautista, respondió y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado ¿de dónde? Del cielo. Mire, todo lo que de Dios procede son dones. Si usted sabe cantar muy bonito, no es porque usted sepa cantar muy bonito, es porque Dios le dio el don de cantar ¿qué? Bonito. Si usted sabe dibujar muy bien, no es porque usted sabe dibujar muy bien, es porque Dios le dio el don de dibujar muy ¿qué? Muy bien. Si usted sabe cocinar muy bueno, no es porque usted tenga una sazón pues sobrenatural. Bueno, sí es sobrenatural, pero no suya. Porque ha visto que hay gente que le queda buena hasta un agua sucia.
Dice, pero ¿qué sabor? Eso es un don de Dios. Todos tenemos de Dios dones. Entonces, Juan sabe que el don de él era anunciar al Mesías, era abrir su camino. Y él dice, vea, yo estoy súper contento con el don que a mí me dio Dios. Yo no ando envidioso por los dones que le dio a otros. Él es el Hijo de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Él existía antes que yo. Él me hizo a mí. Yo no he leído Colosenses porque no lo han escrito, dijo Juan el Bautista, pero también lo pudiera escribir yo si me pusieran a escribirlo, porque yo sé que de Él viene la vida. Él es la luz de los hombres, y esa luz de Él en las tinieblas resplandece. Todo lo que existe porque Él lo hizo por medio de Él y para Él. Es más, Él viene a cumplir la voluntad del Padre. Él viene a cumplir su misión y yo estoy cumpliendo la mía. Así que a mí no me vengan a tratar de... Pero insistieron. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado, ¿de dónde? Del cielo. Mi hermano, hay que entrar en ese absoluto de Dios. Mi hermana, hay que entrar en ese absoluto de Dios. Y entonces uno tiene que recordarle a la gente que uno se sabe quién es. Él le dice a esos judíos que lo están asusando, vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, no soy quién, el Cristo. Yo sé muy bien quién soy y sé quién es Él. Entonces, Él, que es el Cristo, necesitaba a alguien que lo anunciara. De manera que yo sí soy enviado delante de Él, pero yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. A mí me enviaron a anunciarlo. Entonces ahí viene a colación esa historia linda que nos contaban del burro de la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. ¿Sí? ¿Recuerdan que el Señor Jesús tomó un burro que estaba por ahí amarrado y se lo trajeron y entró a Jerusalén y todos empezaron a cantar, desde el más pequeño hasta el más grande, Hosana al Hijo del Altísimo, bendito el que viene en el nombre de ¿quién? Del Señor, y agitaban palmeras y todas esas cosas. Entonces a uno le contaban que el burro llegó a la casa. El burro llegó a la casa y le dijo a mamá burra, soy tan famoso. Entré a Jerusalén y toda la gente sacó palmeras y ramos y empezaron a cantar. Incluso yo no entendí mucho porque no soy humano, pero como burro medio entendí. Entonces mamá burra, que era sabia, le dijo, bueno mijo, mañana vaya y entre solo. Yo le animo, mi amigo y mi amiga, a que usted entre solo sin el Señor Jesús, a ver si le aplauden, a ver si la vida le sonríe o si los problemas le huyen, o si es capaz de aguantar la vida sin Jesús, para que se dé cuenta. Entonces Juan el Bautista dice, sino que soy enviado delante de Él, y empieza a hablar ya en términos muy serios. Dice, el que tiene la esposa, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Entonces ahora me está diciendo que todo el que nace de nuevo, mire que Juan el Bautista pudo haber escrito muchas cartas de Pablo, de Pedro. Todo el que cree que Cristo Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, ¿nace de qué? Nace de nuevo y entra a un conjunto de personas llamado iglesia. Y esa iglesia se llama la esposa ¿de quién? Del Cordero, la esposa de Cristo. Usted va a ver que se desarrolla este principio en el resto de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. Entonces, Juan sabe muy bien que él no es el esposo. ¿Que el esposo quién es? Cristo. Cristo. Juan tiene eso muy claro. El que tiene la esposa es el esposo. El Cristo es aquel con quien debo desposar a la humanidad. Por eso yo no debo hacer fans míos cuando estoy hablando del Señor Jesús. Yo debo llevar la gente al Señor Jesús. Juan el Bautista no tuvo ningunos celos cuando dos de sus discípulos que estaban con él, cuando él dijo, he ahí el Cordero de Dios, ellos le dijeron, Juan, hasta aquí llegamos, y se fueron detrás del Señor Jesús. Usted no ve a Juan llorando, diciendo, ay, todo el tiempo que les dediqué, ¿por qué no siguieron conmigo, tan ingratos? Porque es que uno debe llevar la gente ¿a quién? A Dios. Porque uno no es el Cristo, ni es Elías, ni es el profeta. Uno sí es amigo del esposo, pero el que tiene a la esposa es ¿quién? El esposo. Ojo con eso. Más el amigo, diga conmigo, el amigo del esposo, o sea, el padrino,
el padrino del esposo, que está al lado del esposo y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Entonces, Juan lo que le está diciendo a esos judíos es: yo sé que se están yendo detrás de él, es cierto. Si la gente se está yendo detrás de él, es porque he cumplido fielmente mi rol. A eso fue que vine, a llevar la gente al Señor Jesús. ¿Por qué nosotros no crecemos? Porque no llevamos a nadie a Jesús. La traemos acá, pero no la llevamos a Jesús. ¿Qué cantidad de tiempo nos ahorraríamos si realmente lleváramos la gente a Jesús y no la lleváramos a ningún grupo religioso? Porque mire el primer impacto de una persona. Listo, usted empezó a hablarle a alguien de Dios y lo primero que se le ocurre es: la voy a llevar al servicio. ¿Sí o no? La voy a llevar al servicio. Y pues entra, se parquea, la meten en un sótano, en este caso que estamos acá, encuentra la luz apagada, dice: ¿dónde me estoy metiendo? Dios mío, los primeros 45 minutos de una persona acá son terribles, porque no sabe si es una cantidad de atracadores, alguien la van a raptar, le van a robar los órganos, algo así. En serio, uno piensa muchas cosas. ¿Están aquí mis amigos? Juan nos está diciendo: debemos llevar la gente a Jesús. Y la gente, una vez la llevemos a Jesús, de manera natural empezará a buscar gente como ella, también nacida de nuevo, que se haya agregado a ser esposa del esposo que es el Señor Jesús. ¿Estamos aquí mis amigos? Muy bien. Se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Eso es lo que me llena de alegría. Y aquí viene el gran versículo de versículos de Juan el Bautista. En este siguiente versículo vamos a encontrarnos con un duro golpe al ego, sobre todo si venimos del trasfondo de la prédica de añadiduras o de pensamiento positivo, en donde a uno le dicen: usted lo puede todo, hermano, usted sale de ahí, usted es como una caterpillar, eso va saliendo de cualquier hueco. ¿Por qué? Porque un hombre o una mujer de fe, eso no hay quien lo detenga. Solo imagínese lo que quiere y verá que ¡pin!, le aparece por algún lado, le revienta. Usted casi que le hacen decir a uno: Cristo todo lo puede en mí que lo fortalezco. Casi que el versículo dice así. ¿Por qué? Juan reconoce que uno llega como el ejemplo del burrito, ¿sí? Pero después se va dando cuenta, el burro se dio cuenta que no era por él, sino por el que era por quien lo cabalgaba. ¿Cierto? Haga el ensayo, entre sin jinete y verá. Entre sin jinete. El Señor Jesús puede entrar sin burro, pero el burro no puede entrar sin el Señor Jesús. Esto es hermoso, porque este versículo, y con esto podemos dejar hoy acá, Juan el Bautista dice: es necesario que Él, ¿qué? Pero que yo, ¿qué? Ay, hermano. En todo creyente, en toda creyente, la invitación es a desaparecerme en Cristo, no a desaparecer a Cristo. Y de verdad, en nosotros pasan los años y es cada vez más uno y yo. Todo el mundo sabe que uno es uno. Juan el Bautista dice: es necesario que Él crezca, pero yo, ¿qué? Mengüe. Así debe ser todo creyente maduro. Un dócil burrito, no les estoy insultando, yo de los burros soy el primero. Pero si después de unos años tu carácter no ha sido limado para que Cristo resplandezca en ti, no sé si hay algo más obcecado que un burro, un asno, puede ser. Porque la vida en el Espíritu me lleva a reflejar a Cristo en el 100% de mi vida. Yo en eso es imposible, no, porque el Señor Jesús dice que es posible. Lo que pasa es que si yo no hago lo que Juan el Bautista está diciendo, el Señor Jesús sí tiene una cantidad de gente que quiere ser como Él y parecerse a Él, no perder su identidad. Usted se sigue llamando Pepito Pérez, tranquilo, que sigue con la misma cédula, pero la gente
alrededor, empezando por los de su casa, empezando por su mujer. Va a decir, definitivamente a este le pasó algo. Porque después del Señor Jesús, ¿quién más te conoce? Tu marido, tu mujer, tus hijos, tus hermanos, tus hermanas. Es que el que tiene que cambiar es el que llegó a Cristo, no el que no ha llegado. Y Cristo tampoco es el que tiene que cambiar, porque Él nacido de nuevo de una vez. Y grande en el espíritu y maduro. Entonces, diga conmigo, es necesario que Jesús crezca y que yo mengüe. Pero no es un menguar impostado. No es que yo esté fingiendo ser cristiano, sino que yo soy cristiano. Y por lo tanto fluye naturalmente en mí esa nueva naturaleza. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Así debe ser todo creyente maduro. Claro. Y en eso vamos. Para eso es que estamos acá, para madurar en Cristo Jesús. Póngase en pie, por favor. Dejemos ahí porque no tenemos afán. ¿Por qué no hace eso? Hagamos eso. Ir desnudos a Dios. Créame, uno no tiene necesidad de que alguien lo esté empujando, o que alguien esté detrás de uno. Tenés que cambiar esas palabrotas que salen de tu boca. Si uno es de ese otro grupo de personas que va donde Jesús y le dice: Señor, examíname tú, y muestra todos los caminos de perversidad que hay en mí, no en los de mi vecino, en los de mi hermanito, en los de mi mujer o en los de mi marido. No. Estoy hablando yo, Señor, yo que soy el que necesito ser inscrito en el libro de la vida y no ser borrado de ahí. ¿Para qué? Porque yo quiero tener una vida leal contigo, Señor, realmente como debe de ser, en donde tú te sientas a gusto conmigo. Imagínate eso, que el Señor Jesús diga: hombre, yo quisiera como tomar cafecito hoy, voy a ir a la tierra, ¿para dónde me voy? Y agarre para la casa de uno, que porque allá se siente muy bien. El Señor Jesús, cada vez que quería sancocho, arrancaba para donde Marta y María, las hermanas de Lázaro. Se mantenía allá, feliz, porque Él también quiere que seamos su compañía eterna. Hay un grupito de 144,000 pacientes en Apocalipsis capítulo 14 que van con el Señor para arriba y para abajo siempre, y dice que se aprendieron un cántico que solo se pueden aprender ellos. Es gente con la que el Señor Jesús le gusta estar. Hay otro grupito en el capítulo 5 que están delante del trono de Dios y le preguntan al Señor que cuándo va a vengar sus muertes sobre los que están en la tierra, y les dan unas vestiduras blancas y les dicen: no, es que todavía falta que asesinen a otra gente para que se pueda reunir con ustedes, pero ya están ahí. Es que esto no es aquí. Pues sí es aquí, pero no de esta manera. Entonces necesitamos realmente condicionarnos de manera mental renovada de que nosotros estamos siendo encaminados a la vida eterna, y así, con el carácter que tenemos, no le servimos al Señor. Él está conformando una esposa, como dice Efesios capítulo 5, sin mancha y sin arruga. O sea que la encontró manchada y arrugada, pero Él la limpia y la purifica con su palabra y la plancha con el carácter del Espíritu Santo, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí me hago entender? No se trata de hacer cursillos matrimoniales para yo entenderme con mi mujer. Yo necesito entenderme con Cristo. Una vez me entiendo con Cristo, me empiezo a entender con todos de ahí para abajo. Es extraordinario, donde estén. Entonces, el asunto no es otro que lo que el Señor Jesús le acaba de decir a Nicodemo.
que corran hacia Él, que es la luz, para que queden a la luz todas las obras de tiniebla a las que estábamos acostumbrados, para poder vivir conforme, mejor dicho, esto, es necesario que Jesús crezca en nosotros, y para eso nosotros voluntariamente debemos menguar, porque Él no quiere autómatas, robots. Él quiere personas que honestamente, pero clara, le digan: Señor, es que aquí estoy, necesito que tú me dediques tiempo. Sé que me va a doler, eso tiene que doler, pero es que ¿para qué? ¿De qué me sirve ganarme el mundo entero si al final pierdo mi alma? Todo está regadito ahí. Entonces el Evangelio de Juan nos va a aproximar tremendamente al Señor. Y si usted se acompaña con una sobredosis de Apocalipsis, que también lo escribió Juan, va a encontrar el plan completo. Y si se encuentra de Juan las 3 carticas que hay antes de Judas, se va a volver más completo el conocimiento. Entonces ese conocimiento es el que nos lleva a tener el entendimiento renovado para poder cambiar. Porque si yo considero que mis conductas erradas y pecaminosas, que aún militan en la carne, son buenas, pues ya de hecho estoy mal. Pero el Señor Jesús quiere sacarnos de ahí. Di conmigo: Señor Jesús, muchas gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y separa lo que es de la carne de lo que es del Espíritu, para poder vivir bien delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios nos bendiga a todos.